Bien, diseño de un reservorio circular para el almacenamiento de agua potable utilizando el software Visual Studio para la automatización de recursos en la región de Puno, provincia de Azángaro. El código ORCID, que es un código a nivel internacional que cada investigador tiene. Bien, la línea de investigación es diseño de obras hidráulicas y saneamiento. Primeramente, el título ya lo hemos expuesto. De todo este texto hay partes importantes que tenemos que resaltar. Esta tesis lo que busca es que los procedimientos de análisis, cálculo y diseño se desarrollen de forma rápida y con un procedimiento eficaz, optimizando el tiempo y reduciendo los errores involuntarios durante la asignación de datos. Más o menos este párrafo habla sobre este tema de acá. ¿No? De esta parte acá. Ahora, también se destaca que los componentes de trabajo se encuentran sectorizados por módulos y procedimientos desde distintos puntos de interfase. Este párrafo habla sobre estos módulos acá, ¿no? De distintos puntos de vista. Por ejemplo, el análisis de la demanda, ¿no? El análisis y diseño del reservorio o del tanque, ¿no? Exactamente de eso habla, ¿no? De la interfase que existe. Ahora bien, los módulos y procedimientos se encuentran encapsulados dentro de un formulario general. El formulario general es todo esto. El formulario general es todo esto, ¿no? Todo. Y estos son los módulos. Estos son los módulos de trabajo. Todo de acá son los módulos de trabajo. ¿No? De acá, todos estos son los módulos de trabajo. Desde el diseño del tanque, ¿no? Básicamente, en este proyecto lo único que vamos a hacer es el cálculo. O sea, vamos a agarrar la demanda, vamos a calcular, ¿ya? Y vamos a generar planos automáticos, y vamos a generar también el cálculo en SAP 2000. O sea, básicamente vamos a trabajar con tres programas acá. Vamos a trabajar con el Excel. Por ejemplo, acá vamos a trabajar con el Excel. Acá vamos a trabajar con el SAP 2000. Y acá vamos a trabajar con AutoCAD, ¿no? Entonces, estos tres programas se vinculan entre sí. Pero ¿quién los vincula entre sí? Los vincula este programa de acá, ¿no? Están dentro de ese formulario. Trabaja con el Excel, trabaja con el SAP 2000 y trabaja con el AutoCAD. ¿Qué vamos a diseñar? Vamos a diseñar el reservorio. Básicamente esa es la idea, automatizarlo, ¿no? Y es lo que habla este párrafo. También se destaca que los componentes de trabajo se encuentran sectorizados por módulos y procedimientos desde distintos puntos de interfase. Claro, como te decía, con el AutoCAD, con el Excel, ¿no? Con el AutoCAD, con el SAP 2000, con el Excel y con el AutoCAD, ¿no? Bien, con cada uno de estos aspectos se puede decir que los módulos y procedimientos se encuentran encapsulados dentro de un formulario general. Bueno, esto ya lo hemos visto. Esto se conoce como interfase, donde se aprecia la interacción usuario-ordenador
Mira, esta partecita es importante. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos haciendo, el que te está hablando es el usuario y el ordenador, pues, vendría a ser lo que es la computadora donde adentro está el programa, ¿no? Que lo vas a ejecutar. La interacción usuario-ordenador. O sea, con este programa vamos a calcular y diseñar de forma rápida y de forma productiva, ¿no? Ahora bien, culmina para el análisis de datos y trabajos de acuerdo al orden lógico de secuencia que va desde el cálculo poblacional con el propósito de realizar el predimensionamiento de elementos estructurales. Ya, mira, el orden lógico te habla, ¿verdad? Te habla sobre de un orden lógico de secuencia, ¿verdad? Ya, que va desde el cálculo poblacional, ¿no? Te dice cálculo poblacional, con el propósito de realizar el predimensionamiento. Ya, esta parte es lo que te mencionaba. Primero, nosotros tenemos que hacer el análisis de la demanda. Por ejemplo, la población en cuánto tiempo va a crecer, ¿verdad? Hay distintos métodos de análisis. El aritmético, el geométrico, la curva logística normal, consumo, dotación, ¿no? Pero lo que básicamente nosotros hay que tocar son dos puntos nada más en el proyecto. Vamos a hacer el crecimiento poblacional para el predimensionamiento del tanque por el método aritmético. Y con estos datos vamos a generar lo que es el volumen, ¿no? Y según el volumen vamos a diseñar el alto del tanque y el diámetro, ¿no? Es básicamente todo lo que vamos a hacer en este punto, ¿no? En lo que es el análisis de la demanda. Después te habla sobre el predimensionamiento, ¿no? Con el propósito de realizar el predimensionamiento. El predimensionamiento es lo que te mostraba acá, ¿no? Esto era el predimensionamiento. Ahora, de elementos estructurales. Y culmina en el desarrollo de reportes como planos, dibujo, modelamiento estructural. Ya. Planos y modelamiento estructural, ¿no? Modelamiento estructural y planos. Ya, modelamiento estructural de planos. Cuando nos vamos al programa, identificamos que una vez haber culminado con lo que es el punto número 1, vamos al punto número 2, que es el análisis y diseño del tanque. Acá, por ejemplo, vamos a hacer un predimensionamiento, ¿no? Por ejemplo, el diámetro de la losa, ¿no? La viga inferior del reservorio, el muro circular, ¿no? La viga superior o el segundo anillo, como le dicen acá, ¿no? El segundo anillo. ¿Qué más te dice? El muro circular, ¿no? Este es el muro circular. Luego la viga superior, bien, ya lo he marcado acá. La viga inferior, que es esta de acá, ¿no? La segunda viga inferior. Bueno, más arriba creo que estaba la losa. La losa también que está acá abajo, ¿no? Que es todo lo que está que envuelve la losa circular. Y luego te dice la cúpula. La cúpula es lo que estás viendo acá, mira. Esta es la cúpula. Al final, básicamente, esos son los datos de predimensionamiento. Una vez que vamos a hacer el predimensionamiento, vamos a hacer lo que es el análisis, el cálculo, como le dicen, ¿no? El cálculo, ¿no? Por ejemplo, con datos vamos a empezar a calcular, ¿no? Y ahí va a estar las fórmulas, las ecuaciones, todo vamos a empezar a hacer, ¿no? El cálculo, ¿no? Vamos a hacer el método de cargas. Bueno, acá también vamos a empezar a calcular, ¿no? Vamos a empezar a calcular y cada cálculo va a estar sustentado con una ecuación, como observarás acá, ¿no? Tanto para tanques elevados como para tanques apoyados se interpreta el mismo modelamiento. No es complicado porque, como te decía, tú simplemente vas a ingresar datos y esos datos se va a calcular rápido, ¿no? Tú simplemente vas a decir el peso total del líquido y acá te ayuda, ¿no? Bien, el peso total del líquido se calcula si
vas a decir, ¿no? Solo simplemente vas a lecturar esta parte de acá nada más, ¿no? La masa total del líquido está en toneladas por segundo al cuadrado por metro, ¿no? La altura del líquido que está en metros, vas a decir, ¿no? El diámetro interior del tanque que está en metros. O sea, prácticamente es como una diapositiva interactiva que tú simplemente ya vas a mencionar los datos y vas a empezar a que visualicen ellos. Después vas a decir, bueno, lo que es la altura impulsiva se calcula con la siguiente fórmula, vas a decir, ¿no? Ni bien le vas a dar clic acá y automáticamente te va a salirte esto de acá, ¿no? Y vas a decir, lo cual está en metros, ¿no? La altura impulsiva se encuentra en metros. Acá está la unidad, ¿no? Acá está la unidad y acá está lo que tienes que mencionar, ¿no? Nada más. Entonces, básicamente eso vas a hacer. Y bueno, así lo podrías exponer, ¿no? Bien, y al final, ¿qué más? Se informa que el proyecto propuesto en esta tesis fue diseñado de acuerdo a las realidades de la zona. Bien, acá estoy hablando de la normativa, ¿no? Las normativas de diseño, el Reglamento Nacional Peruano de Construcción, y el cual justifica los parámetros de diseño, ¿no? Debido a que los programas comerciales reconocidos son diseñados de forma genérica. Básicamente acá lo que estoy hablando es sobre el Reglamento Nacional de Edificaciones y las normas de diseño según las normas peruanas, ¿no? Que en sí las normas peruanas están basadas en las normas americanas. No te voy a enrollar con eso, no te voy a confundir. Simplemente que el programa está ajustado de acuerdo a nuestra realidad, de acuerdo a nuestra zona. ¿Ya? Nada más. Otro punto me estaba olvidando, me creo, que era el planos. Bien, una vez que hemos terminado de hacer el cálculo de... Una vez que hemos terminado con esto, que vendría a ser, ¿no? el cálculo de la demanda, luego pasamos a lo que es el predimensionamiento, ¿no? Que es el diseño del reservorio y el cálculo, pasamos a lo que son los planos. Es básicamente que solamente tú vas a llegar a vincular solamente estos tres amiguitos de acá nada más, ¿no? La demanda, el predimensionamiento y cálculo y planos. ¿Verdad? Nada más. En el programa que vamos a desarrollar solamente van a componer de estos tres módulos para que tú los puedas exponer, ¿no? Bien, ya hablamos de los planos. Finalizando esta introducción, se resalta la importancia de trabajar con varios programas de forma paralela, reduciendo los procedimientos de análisis y diseño. Como te decía, vamos a trabajar, por ejemplo, como programas como el Excel. Excel, AutoCAD, ¿no? Vamos a trabajar vamos a trabajar con Excel, por ejemplo, ¿no? Vamos a trabajar con SAP 2000. El SAP 2000 es un programa de análisis estructural, ¿no? Y también vamos a trabajar con AutoCAD, ¿no? Si te das cuenta, yo tengo la versión 2021 y creo que sí sería bueno que también, ¿no? Ya poco a poco instales los programas. Por ejemplo, el SAP 2000 en versión 22, pero no hay que trabajar en la 22. ¿Por qué te digo? Porque esta licencia ya va a caducar si no me equivoco, el 15 de octubre ya caduca ya. A partir del 15, vamos a ver acá propiedades. Ya. Hay una fecha pero como esto ya se ha dado desde el año pasado, va a caducar aproximadamente en septiembre, octubre más o menos va a caducar. Entonces yo te voy a avisar qué versión instalar para trabajar con esos programas, ¿no? Básicamente
AutoCAD 2021, ¿no? SAP 2000, de repente en la versión 23, que recién va a salir. Y Excel 2019, programas claves para que el programa sea compatible nada más. ¿Ya? Bien, al final digo, ¿no?, que la ambición de este proyecto de investigación es utilizar los programas que se desarrollaron para, para un propósito, reconocidos mundialmente y utilizados de forma sincronizada, vinculándose mediante una interfase personalizada. Ya. Vinculándose mediante una interfase personalizada es esta de acá. Esta es la interfase que vincula los programas como Excel, como SAP 2000, ¿no?, y como AutoCAD, ¿no? AutoCAD, puede ser Excel, ¿no? Acá vamos a importar datos de Excel, se va a calcular y va a trabajar con, y acá también vamos a trabajar con lo que es SAP 2000, ¿no? Iniciar SAP 2000. Bien, entonces de esa forma vamos a trabajar. Básicamente, esa es la tesis. Y en marco teórico, de que hay antecedentes, sí hay antecedentes. Por ejemplo, en el formato que tú me enviaste, sobre los formatos que se deben de manejar según APA, es como se cita, ¿no?, a los siguientes autores que anteriormente, de alguna u otra forma, también han hecho investigación sobre el mismo tema, pero no necesariamente igual. Pero sí han investigado sobre el tema. Por ejemplo, Carlos Parra señala que los reservorios apoyados pueden ser de forma circular o rectangular. Son construidos directamente sobre la superficie del suelo, ¿no? Claro, tanques, por eso es que tu proyecto se llama tanques apoyados, ¿no? Diseño de reservorio circular para almacenamiento de agua potable. Bien, no explica, pero acá están los antecedentes. Es como, por ejemplo, alguien ya ha hecho algo, pero lo publica. Entonces nosotros nos aferramos a eso, ¿no?, que ya ha habido antecedentes, y en base a esos antecedentes también estamos haciendo otra investigación, profundizando más. No quiere decir que nosotros estamos haciendo una investigación desde cero. Eso ya sería una investigación experimental, ¿no? Esta investigación no es experimental, esta investigación es aplicada. Lo vamos a ver más adelante. El otro antecedente que he mencionado es Arica Castro, ¿no?, que en su tesis mencionaba que la idea principal de esta tesis es desarrollar una metodología práctica para diseñar un reservorio apoyado, para poder aplicarla en desarrollar un programa de cómputo. O sea, acá todavía se aproxima más, porque él también quiere hacer una metodología, quiere crear lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Pero él está diciendo una memoria de cálculo nada más, ¿no? Desarrollar una metodología para desarrollar un programa de cómputo. Ya no. Acá el pata está diciendo que quiere desarrollar un programa, el cual tendría facultad de repetir todas las operaciones sencillas, exacto, y por supuesto tener programadas expresiones de verificación. O sea, básicamente esto de acá, Omar, el dimensionamiento, el cálculo, ¿no? El cálculo, todo lo que tú ves acá, los cálculos, a eso se refiere el amigo, ¿no? A los cálculos, ¿no? A eso se refiere, por tener problemas de expresión de verificación. La presente tesis se desarrollará primero tocando algunos conceptos de carácter general, ¿no?, como es el cálculo del volumen, de almacenamiento para reservorios de diseño. Básicamente lo mismo, pero él no publica su programa, ¿no? No lo publica, simplemente, o sea, quiere hacer esto de acá. Básicamente esto, ¿no? Calcular el volumen, ¿no? Calcular el volumen. ¿Ya? Y hay otro antecedente más, es de White Takanasa del 2019. Se ha realizado un proyecto con la finalidad de nuevas propuestas en el medio. Hay varias propuestas de diseño de una red de agua potable. En la que se concluye que sí se puede proponer un diseño de un reservorio apoyado para abastecer agua potable a los pobladores, ¿no? Claro, o sea, proponer un reservorio, ¿no?, dentro de una red de agua potable, te dice. Otra investigación te dice de Colonio García. Propone que mejorar el sistema de agua potable de la Universidad de Chosica.
O sea, él quiere comparar reservorios de 520 metros cúbicos con 1050 metros cúbicos y cuál es el ideal, ¿no? Claro, respetando el ASI. El ASI pues es la norma americana, que el Perú también está regido bajo la misma norma. No cambia lo mismo, simplemente sigue, ¿no? Sigue los mismos parámetros nada más. Lo que te decía al comienzo del video. Ya, y estos son otros antecedentes, ¿no? Un primer antecedente internacional es de Argentina, presentado por el ingeniero Olivares Simón en el 2017. Bien, en la norma APA te dice que las referencias bibliográficas no deberían ser menores a 10 años, es por eso que estamos trabajando dentro del parámetro, pero la verdad te comentaré personalmente lo que realmente pasa, ¿no? Bien, su tesis dice tesis de alcantarillado central, donde su enfoque fue la programación en el área hidráulica. Bien, nosotros también estamos programando en el área hidráulica, ¿no? En la creación de cálculos, ¿no? ¿No? De cálculos, ¿no? En el cálculo según a nuestra realidad, que es Perú en este caso, a los parámetros de diseño. O sea, básicamente lo mismo, ¿no? De, de lo que estamos haciendo, ¿no? Demuestra que la utilidad reduce los procesos de cálculo. ¿Es cierto eso? Claro que es cierto. O sea, nos reducimos en calcular y equivocarnos todavía. O sea, nos reduce el tiempo y el error, como te decía al comienzo de tu tesis. Nuestro objetivo, ¿cuál es nuestro objetivo? Busca que los procedimientos de análisis y cálculo y diseño se desarrollen de forma rápida, ¿ya? Se desarrollen de forma rápida y con un procedimiento eficaz, optimizando el tiempo y reduciendo los errores involuntarios. O sea, ese es nuestro objetivo. El programa en sí, el objetivo que busca es hacer las cosas de forma rápida y reducir el tiempo y también los errores involuntarios. Básicamente es eso. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Ya hemos visto los antecedentes, que sí hay, ¿no? Antecedentes para hacer ese trabajo. Bien, acá ya netamente hablo de la, de la parte teórica, ¿no? Para el análisis de tanque es una estructura de almacén que almacena agua, muchas veces es analizada y diseñada de forma inapropiada. Eso es correcto, porque en sí no hay una metodología estandarizada, como por ejemplo el formato APA, que nos diga cómo deberíamos de hacer las cosas. ¿Y por qué también sucede esto? Porque la realidad de cada zona es muy diferente, ¿no? El terreno también varía mucho, ¿no? O sea, hay muchas formas de construir algo, ¿no? De acuerdo a una realidad específica. Bueno, acá debido a la falta de información disponible. También es cierto, principalmente el comportamiento dinámico. El comportamiento dinámico es esto de acá, mira. Nosotros modelamos con estas ecuaciones el comportamiento dinámico del reservorio, ¿no? La presión de agua, ¿no? La presión del agua que existe dentro del reservorio, ¿no? El análisis dinámico. Por ejemplo, esta masa simula el chapoteo del agua. Cuando tú mueves un vaso, ves como hay un oleaje, ¿ya? Y la masa interna, la masa impulsiva que lo conoces acá, es en sí el empuje de esta fuerza, ¿no? De la presión del agua, cuando hay un desplazamiento, por ejemplo, un movimiento sísmico. Nada más, esa es la parte del comportamiento dinámico. Debe resistir todas las cargas a las que estará sometido. O sea, la estructura debe soportar todas las cargas posibles que se puedan manifestarse durante su vida útil. La fuerza anular es de la que muchas veces considerando solo la presión hidrostática. La presión hidrostática es esto de acá. Esto es la presión hidrostática. Se simula por un triángulo porque básicamente es lo que pasa. Mientras tú vas más abajo, existe más presión. Mientras vas más abajo, más presión, ¿no? Esa es la parte hidrostática. Dejando de lado las fuerzas hidrodinámicas, incrementan las fuerzas internas en los muros. Mira, incrementan las fuerzas internas en los muros hidrodinámicas. Esta parte lo puedes observar acá. O sea, ambas fuerzas incrementan los esfuerzos en los muros.
tanto acá como acá. Como ves acá, como ves, hay fuerzas acá, ¿no? Fuerzas que hacen que el muro debería de ser más resistente, ¿no? Según el comportamiento del agua, ¿no? Bien, y acá te habla sobre la norma, ¿no? La norma. Y te dice que se desarrollan los modelos computacionales para verificar resultados realizados con la teoría de Hausner. Hausner es la teoría en la que estamos aplicando, ¿no? La teoría de Hausner es lo que estamos viendo acá, acá, ¿no? Porque él dice de que para encontrar, para encontrar los efectos, por ejemplo, el peso ideal, él crea estas ecuaciones, ¿no? Hausner, ¿no? El peso equivalente del componente, ¿no? Convectiva, el peso, la masa equivalente impulsiva, ¿no? Es teoría de él, ¿no? Él hace pues, este modelamiento matemático, se aproxima, ¿no?, al comportamiento real, pero si te das cuenta es solamente una aproximación, es un tipo de modelamiento nada más, ¿no? Que aproximamos los comportamientos físicos, ¿no?, del agua. Este es un modelamiento de Hausner, ¿no? Él así lo ha propuesto, ¿no? Y en cierto punto se aproxima a la verdad, pero no es exacto. En ingeniería nada es exacto, simplemente son aproximaciones nomás. No es una teoría, no es una ciencia exacta. Ahora bien, hablemos de la metodología. El presente trabajo es de tipo aplicado, ¿no? ¿Por qué aplicado? Porque nosotros estamos utilizando la teoría de muchos amigos que han investigado anteriormente y lo estamos aplicando a la vida real. Por eso es un tipo aplicada, ¿ya? Por eso es aplicado a la metodología, ¿ya? Estamos utilizando la teoría. Diseño no experimental. ¿Por qué no es experimental? ¿Por qué? Porque nosotros no hemos inventado esta ecuación, ¿no? Tú sabes que para inventar esta ecuación han tenido que hacer experimentos, de experimentos y llegar recién a esta ecuación, ¿no? Igualito acá, ¿no? Han tenido que utilizar este laboratorio, ensayos, prueba-error para que saquen estas ecuaciones. Nosotros, simplemente de la teoría, lo que nosotros hay que hacer de esas ecuaciones, hay que aplicarlas nada más. Es por eso que este tipo de investigación es aplicada, ¿ya? Nosotros no hemos inventado esto, simplemente lo estamos utilizando y lo estamos aplicando. Lugar donde se realizan los estudios y proyectos y la cantidad de población beneficiaria. M es el lugar donde se realizan los estudios del proyecto y la cantidad de población beneficiaria, ¿no? Datos obtenidos de la mención. En este caso, este es como si fuese variable X y este es como si fuese variable Y. Lugar donde se realiza y los datos obtenidos de la muestra, ¿no? Variable. Nuestra variable es diseño de un reservorio circular para la optimización de recursos en la región Puno. O sea, nuestra variable es el software, ¿no? Nuestra variable independiente. Bien, esta parte es más sencilla todavía aún. Esto se llama categorías y subcategorías de una matriz de categorización. Lo que acá estamos describiendo es netamente, ¿no?, la parte metodológica. Por ejemplo, nuestra variable es, como te decía, diseño de un reservorio circular de agua de reservorio para optimización de los recursos en la región Puno. Nosotros estamos diciendo que vamos a utilizar los siguientes parámetros: el crecimiento poblacional y la demanda de agua, el análisis y diseño estructural y diseño de la programación, diseño y programación de programas ejecutables. Mira, todas estas variables, o sea, variables se le dice, ¿no?, a los indicadores. ¿Qué te indica? Te dice tres, ¿no? Crecimiento poblacional, análisis, diseño estructural y diseño de un programa. El diseño del programa es lo que tú estás viendo acá, ¿no? Todo este es el diseño del programa, ¿ya? Y estás mencionando el crecimiento poblacional, estás mencionando el análisis y diseño estructural, ¿no?
y luego la creación del programa, ¿no? 1, 2, 3. Y acá cada uno, ¿no?, describe, ¿no?, que las obras de agua potable son diseñadas según a la necesidad y al crecimiento, ¿no?, al crecimiento poblacional. Tú lo lees a mayor detalle. Yo te estoy dando como un resumen, ¿no?, lo más preciso posible. El análisis y diseño estructural, pues hemos visto que se calcula, ¿no?, con las siguientes ecuaciones, ¿no?, y con los siguientes datos, ¿no? Llega a calcularse, ¿no? ¿No? El análisis y diseño. Y el diseño de programación, pues es lo que dentro de este programa hay, el código, ¿no? Que básicamente tú no vas a tocar mucho eso, simplemente vas a aplicar el programa para optimizar y reducir tiempos y costos de un proyecto, ¿ya? Básicamente eso. Definición operacional. Conjunto de métodos y cálculos para determinar el crecimiento poblacional. Consiste en el diseño de elementos estructurales expuestos a cargas horizontales y efectos. Bien, todo tiene relación acá. Primero hablamos del análisis y diseño estructural. Y del análisis y diseño estructural hablamos lo que es, qué componentes, ¿no?, estudia. Elementos estructurales, ¿no?, expuestos a cargas horizontales y efectos externos, ¿no? Ahora, ¿cómo hay que medir estos parámetros? ¿Cómo hay que indicar? ¿Cómo es que? Fácil, ¿no? Vamos a utilizar esfuerzos axiales, que está en toneladas fuerza, esfuerzos de corte, que también está en la misma unidad, esfuerzos de momento flector. No sé si te recuerdas, en la universidad te hemos llevado lo que es el curso de análisis estructural. Ahí está, ¿no? Hasta para diseñar una pequeña casa también te piden los mismos, ¿no? El diseño estructural. Acá, por ejemplo, te habla de lo que es el crecimiento poblacional. Acá estamos utilizando un método, ¿no?, que es el método aritmético para lo que es el crecimiento poblacional, que es un cálculo. Eso también es un cálculo también, todo esto de acá. Todo esto de acá es un cálculo, esto también es otro cálculo, en la cual, ¿no?, es nuestro indicador, ¿no?, para ver lo que es el crecimiento poblacional. Estos indicadores nos van a dar el análisis y diseño estructural. Estos indicadores de acá son los que hemos vinculado con el programa, ¿no? Por ejemplo, el programa, ¿qué es lo que va a dar? El programa ejecutable es lo que te he pasado. El dibujo es lo que vamos a sacar como reporte. El modelamiento, que es SAP 2000, que este es su formato, ¿no? El programa de hoja de cálculo, que también este es .xlms, ¿no? O sea, simplemente son formatos de cada programa. ¿Es medible? Claro, por eso se le dice cuantitativo, porque es algo que sí se puede medir, ¿no? Cuantitativo es cuando contamos, por ejemplo, el peso se puede medir. Claro, el peso se mide en kilogramos, ¿no? Y se puede medir. Por ejemplo, 5 kilos de papa, ¿es medible? Sí, porque estamos midiendo, ¿no?, en masa, ¿no?, en peso. Cuantitativo, vamos a medir algo. A eso se refiere con lo que es cuantitativo. Medir, es algo medible, ¿no? Estos parámetros son medibles, también son medibles, ¿no? Todos son medibles. Relación cuantitativa, sí, también, ¿no?, son medibles de acuerdo a su formato, ¿no? Por ejemplo, .exe es pues 11 megas, ¿verdad? Todos los programas pesan en cierta cantidad de megas. Bien, escenario de estudio. Básicamente nosotros vamos a sacar los datos del crecimiento poblacional según el INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática. Es lo que maneja a nivel nacional los precios de los insumos, el crecimiento poblacional. O sea, registra todo, absolutamente todo registra, ¿no? Pero vamos a utilizar solamente el dato del crecimiento poblacional según el INEI. En este caso, ¿de dónde estamos diciendo que vamos a hacer el análisis de la tesis? En la provincia de Azángaro, ¿no? Y INEI está enterado de todo eso, ¿no? Tiene datos ahí. Participantes. Bien, los que van a participar en esta investigación pueden ser los estudiantes de ingeniería, para que califiquen, ¿no?, qué tal, cómo les ha gustado el programa, o si es eficiente o no. Especialistas en el área, por ejemplo, ¿no?, un especialista puede ser un docente, ¿no?, un especialista en el área que haya hecho su diplomado o su maestría en lo que es la área de hidráulica, o los estudiantes mismos que están interesados ahí, ¿no?, o un público en general que de repente son aficionados a lo que es la parte de hidráulica, ¿no?
Ahora, técnicas e instrumentos de recolección de datos. Para la recolección de datos se utilizan los siguientes instrumentos de medición. Por ejemplo, observación y recompilación de información del estado actual. En este caso, se supone que vamos a ir a un reservorio, vamos a medirlo y la observación y la recompilación lo podemos hacer según al INEI, ¿no? A la recopilación de datos del crecimiento poblacional, y según al crecimiento poblacional vamos a hacer el procesamiento de información. El procesamiento de información lo vamos a hacer con el uso en este caso del Visual Studio, en el cual el Visual Studio va a vincular a lo que es el Excel, al SAP 2000 y al AutoCAD, mediante la base de datos o los datos registrados en el INEI. Los vamos a importar acá, y estos van a otra vez, ¿no? Va a distribuir la información para hacer el cálculo. Ahora, instrumentos. ¿Qué instrumentos? Bien, tú tienes un ordenador, claro, un ordenador portátil, una computadora. Nivel de ingeniero para ver, ¿no? Datos de campo de repente, ¿no? Impresoras, navegador GPS y encuestas de evaluación. Depende de ti, si quieres lo sacamos esto, ¿no? Para hacerlo un poco más simple la tesis, ya que simplemente estamos aplicando todos los resultados que vamos a sacar, ¿no? Bien, mi estimado, creo que eso es todo lo que he podido resaltar de este tema de investigación, para que tú lo puedas estudiar más al fondo y puedas repetir este video y que se te capte, ¿no? Qué es lo que realmente vamos a hacer. Pero básicamente lo importante es esto, lo importante de este proyecto de investigación, ¿no? Es esto de acá. Busca que los procedimientos de análisis, cálculo y diseño se desarrollen de forma rápida y con un procedimiento eficaz, optimizando el tiempo y reduciendo los errores involuntarios durante la asignación de datos. Nada más. Ese es el ideal principal. ¿Ya? Bien, me despido.